Bienvenidos sean todos ustedes, mis hermanos, al culto virtual de la Iglesia Evangélica Bíblica en el Inca. Este día les tenemos una noticia muy importante y ustedes saben que es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Una noticia que nos embarga, que nos pone feliz, que nos contenta porque sabemos que nuestro Señor venció a la muerte. El día de hoy les queremos invitar a que preparen sus corazones, a que preparen sus mentes, a que preparen sus oídos para escuchar la palabra de nuestro Señor. Y antes de eso, no dejemos de invitar a las personas más importantes de nuestra familia, que son los pequeñitos. Invitémosles para que puedan aprender sobre la palabra de Dios. Recuerden que en los cultos virtuales tenemos preparado un material extraordinario para que ellos también puedan ser involucrados en la iglesia que se han levantado en cada una de nuestras casas. Así que damos paso a la prédica sin antes dar este espacio precioso hacia la alabanza y la adoración de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Buenos días, niños y niñas. Demos las gracias a Dios porque hoy tenemos un nuevo domingo de resurrección. Eso quiere decir que Dios nos ha regalado todo un año más. ¿Y cuál es nuestro versículo para hoy? Dice así: Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia. Nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva. Este versículo está en 1 de Pedro 1:3. Eso quiere decir que está en el Nuevo Testamento. Pero recordemos que antes del Domingo de Resurrección tenemos el Domingo de Ramos, en el que recordamos la bienvenida que le dio la gente a Jesús cuando entró a Jerusalén. Esto justamente fue después de que Él curó enfermos, hizo milagros y sobre todo se preocupó por la gente, por brindarles un poquito del amor de Dios a través de Él. Él, como Hijo de Dios, Él realmente nunca hizo nada malo, pero para cumplir la misión que Dios le tenía encomendado, tuvo que pasar por una situación muy complicada. Vamos a recordarlo. Él fue apresado y lo culparon de cosas que él nunca había hecho. Sin embargo, él estuvo callado porque sabía que tenía que cumplir la misión con la que él vino al mundo, que era salvarnos. Fue una situación muy difícil para él y vamos a ver por qué. La condena que le dieron fue ser crucificado, algo que realmente era una mezcla entre humillación y dolor, y él obviamente murió allí en la cruz. Pero lo que hace diferente esta historia es que Jesús resucitó al tercer día. Él no se quedó en esa cruz, Él no se quedó sepultado en esa cueva. Él resucitó al tercer día y vino para demostrarnos que Él cumplió su promesa de amor, que era salvarnos por medio de su crucifixión, su muerte y su resurrección. Hoy nuestro versículo nos dice que nosotros debemos alabarle. ¿Y cómo nosotros podemos alabarle? Podemos cantar, podemos regocijarnos en este día que nosotros tenemos la salvación por medio de Él. Podemos también dedicarnos a leer alguna historia bíblica juntos en familia. Sería muy interesante saber cómo nosotros lo podemos entender. Y por qué no, también reflexionar en soledad acerca de lo dichosos que nosotros somos por ser hijos de Dios Padre. Hoy vamos a alabar a Dios por esta salvación que Jesús nos dio en la cruz y luego con su resurrección. Hagamos este día especial y seamos los hijos que Dios quiere que seamos. Un lindo día, mis chicos. Nosotros tenemos aquí nuestra hoja de trabajo donde dice el gran amor de Jesús y nosotros tenemos que hacer sus actividades. Que tengan una linda semana, mis chicos. Hasta luego. Nuevo corazón.
Que la gracia del Señor sea sobre todos y cada uno de ustedes, hermanos y hermanas, de la Iglesia Evangélica Bíblica en el Inca y también de muchas otras congregaciones hermanas que nos siguen a través de esta red social. Hoy es domingo de resurrección. Cristo ha resucitado. Pero hay un precioso pasaje de la Biblia en el cual vamos a meditar el día de hoy. La palabra de Dios está ubicada en Lucas capítulo 24, Lucas capítulo 24, verso 13 en adelante. Es uno de los textos de resurrección más hermosos. La palabra de Dios en Lucas 24, 13 en adelante dice así. Y he aquí 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no lo conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ellas han acontecido en estos días? Entonces le dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes la sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el 3er día que esto ha acontecido. Palabra del Señor. Los relatos de los evangelios, hermanos y hermanas, nos revelan diversos caminos para encontrarnos con el Cristo resucitado. No hay uno solo, hay varias vertientes y caminos. Y este relato del camino a Emaús es uno de los más significativos y reveladores. Aparentemente, oigan, todos los discípulos tenían todo para creer, Conocían los escritos del Antiguo Testamento, el mensaje que habían recibido de Jesús en vivo y en directo por 3 años todos los días, su actuación y muerte en la cruz. Incluso han escuchado el mensaje de la resurrección, que las mujeres les dijeron que Él estaba vivo, pues la tumba estaba vacía. Bueno, todo es inútil. Ellos siguen su camino a Emaús envueltos en tristezas y desalientos. Todas las esperanzas puestas en Jesús se han desvanecido con el fracaso de la cruz. Y hermanos, hermanas, es que para ellos, en ese momento, toda esa aventura en que se embarcaron 3 años atrás se ha desvanecido y no pueden entender lo sucedido, están perturbados. No esperaban un final así. ¿Qué pasó? ¿Qué falló? ¿Acaso este no era el que habría de redimir a Israel? ¿Y termina de esta manera? Crucificado, y ya son 3 días. Hermanos y hermanas, gracias por este espacio que me permiten compartir reflexiones desde la palabra. El seguimiento de Jesús tiene estos vacíos, tiene estos reveses. Ese caminar es como el de los discípulos, pues llegan ocasiones en la vida en que parece que Él se ha ido. Parece que Él ya no escucha. Pareciera que ya no está. Faltaría en lo personal a la verdad si les diría que nunca me ha pasado aquello. No, el camino del seguimiento, del peregrinaje de Jesús tiene estos estadios, tiene estos vacíos. Bueno, acá los discípulos pasan por ese desierto, por ese reinicio incierto ante el fracaso del más grande proyecto de vida en que se habían embarcado, dejando atrás sus ocupaciones particulares, su profesión, su proyecto de vida. Todo ha fracasado. Han matado a Jesús.
todo, parece que lo mejor es reiniciar de cero. Usando un lenguaje de hoy en el mundo de las computadoras, parece que es tiempo de resetear la vida. Dejar todo esto atrás, con la esperanza lejana de algún rato poder entender qué mismo es lo que pasó con Jesús. Caminan, van en sentido contrario a Jerusalén, van en sentido contrario a la tumba donde Jesús fue puesto. Emaús estaba más o menos a entre 11 y 12 kilómetros de Jerusalén. Van en dirección del mar Mediterráneo. Emaús es un nombre propio, que tiene raíz griega antigua y que significa primavera. Sin duda los discípulos, luego de todo lo que vivieron la última semana con Jesús, ahora buscan un descanso, metafóricamente hablando, una primavera desde la que puedan reconstruir todo. Pues realmente el proyecto de Jesús ha fracasado en la cruz. Es muy probable, hermanos y hermanas, que ya decidieron iniciar otro proyecto y lo mejor es hacerlo lejos de Jerusalén. Pues al fin y al cabo, a ellos los vieron andando con Jesús. Es mejor distanciarse de eso. Hay cierto peligro, pues Roma tiene el poder de todo. Y el más grande proyecto de ellos quedó en una tumba. A continuación, estas reflexiones teológicas y pastorales, desde las que podemos reposicionar nuestro seguimiento a Jesús el resucitado, a partir, escuchen, de esas humanidades tan concretas y tan expresadas en el texto que hemos leído esta mañana de los discípulos, pero ¿saben qué? Que son nuestras humanidades. Pero también, atención, a partir de las certezas que Jesús sigue dando más allá del paso del tiempo. Hablar de Él, escuchar sus palabras, discernir su presencia. Tres claves para encontrarnos con el Cristo resucitado más allá de la tradición, de la desesperanza, de la costumbre. Hablar de Él, escuchar sus palabras, discernir su presencia. Tres claves para una resurrección de la fe, de una resurrección a la propuesta del reino de Dios, que es de vida más allá de la muerte. Bienvenidos esta mañana a este aporte que intento hacer desde el Evangelio de Lucas. El texto que hemos leído dice claramente que los discípulos iban hablando de todo lo acontecido. Cuando se habla de Jesús, cuando se habla de Él, sucede que Él aparece y empieza a acompañar. En esta vida hablamos de todo, hermanos y hermanas. Hablamos de política, de deportes, del desempleo, de la vacuna, de la pandemia, de la comida, de los problemas de salud, del problema del desempleo, de los que se han ido, de los que no tienen trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero de Jesús no hablamos. O hablamos tan poco, pero tan poco, que en verdad parece que lo han matado y se ha quedado en la tumba. En el peor de los casos, como que nos da vergüenza hablar de Jesús, decir, soy cristiano o somos cristianos. Como que inconscientemente o conscientemente terminamos por meter a Jesús debajo de la cama o lo encadenamos en el templo, donde ahí sí le alabamos y hablamos de Él, pero de ahí más nada. Acá los discípulos van hablando de Jesús, de todo lo que hace pocas horas han visto, de lo que sus ojos han visto y ha desgarrado su corazón, de lo que han escuchado y que les ha dado miedo. Van hablando de Jesús. Dice el versículo que conversaban y discutían sobre todo lo que había ocurrido con Jesús su maestro. Y en ese momento dice la palabra de Dios que Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos. ¡Qué maravilla!
en persona, caminando con ellos. ¿Es que acaso no está muerto y sepultado? Hermanos y hermanas, cristiandad del siglo XXI, escuchar atentamente a la palabra. Cuando el pueblo de Dios habla de su Señor, habla con su Señor, se lo está convocando. Él viene y se presenta de manera discreta y camina junto a nosotros como su pueblo peregrino, en medio de los reveses de la vida, en medio de las confusiones que traen las pérdidas. El reino de Dios es de vida y va más allá de la muerte. Y lo presenta en Jesús cuando hablamos de Él, más allá de sus aparentes ausencias. El reino de Dios siempre está presente cuando el pueblo que pertenece a ese reino habla de su rey y del reino. Acá, en un aparente revés, los discípulos van hablando a la sombra de la muerte, del sinsentido, del vacío, del revés, del fracaso. Pero ahí justamente es que Jesús se acerca y en persona se pone a caminar con ellos por ese sendero de 12 kilómetros, en una tarde sin duda muy soleada, calurosa, en medio de toda esta intriga causada por la tragedia. Una pregunta allí. ¿Qué tiempo de nuestro día a día hablamos de Jesús? Le hago esa pregunta. ¿Qué tiempo de tu día a día, desde lunes a domingo, hablas de Jesús? Y no me refiero, hermano y hermana, estrictamente a que evangelice, a la tradicional manera, sino me refiero a incluir, ver, vocalizar a Jesús en nuestra vida cotidiana como parte de nuestra respiración normal. ¿Qué tiempo de nuestro día a día hablamos de Jesús? Alguien dirá, atención, es que no se trata de hablar, sino de vivir y de hacer. Sí. Pido perdón, yo mismo muchas veces he hablado así. No se trata de hablar, sino de vivir y hacer. Esos pragmáticos enfoques son los que han desvirtuado de manera fatal y leguleya la importancia de una iglesia que verbaliza al verbo de vida, de una iglesia orante de Jesús en la cotidianidad, de una iglesia querigmática, es decir, proclamante del reino en todo y en cada espacio de la vida, en cada camino de la vida, los buenos, los malos, los de vida, los de muerte, los de salud, los de enfermedad, los de pandemia o sin pandemia, los del empleo, los del desempleo, los de la austeridad o de la prosperidad, los de... ¿Qué tiempo de nuestra vida cotidiana hablamos de Jesús? Somos una comunidad que debe hablar del Señor, que debe aprender y deleitarse en descubrir a su Señor en el día a día y hablar de Él. Ahí Él se acerca y empieza a caminar nuestros caminos. Son tiempos tan duros, tan difíciles de estos hermanos y hermanas, que no hay fórmula mágica para revertir ciertas situaciones, pero te aseguro que si tú y yo aprendemos a hablar de Jesús, como parte de nuestro día a día, algo natural, espontáneo, es porque Él está en nosotros y sentiremos su presencia caminando con nosotros, la del Cristo resucitado. Jesús viene y camina. El Jesús resucitado junto a sus discípulos que conversan sobre Él. Demuestra interés en sus conversaciones y en su estado de ánimo. Estaban tristes, pero ahí está Jesús para ellos. Bendito sea el nombre del Señor. Este domingo de resurrección les invito a que hablemos de Jesús
en el taller, en la oficina, en la mesa de la comida familiar, en el vehículo que estamos conduciendo, en la habitación donde dormimos, en todo lado hablemos de Jesús. Que sea lo más lindo, lo más bello, hablar de Él, cómo nos acompaña su palabra día a día, nuestro testimonio de fe. Que no sea un discurso solo religioso, formulado ahí para atraer bendiciones. No. Que sea producto de la vivencia profunda, sincera, de la relación que tenemos con Él. En este caso, los discípulos van camino de Emaús hablando de Él porque hay una ruptura profunda de su alma respecto a la vida de su maestro. Y la mente se les ha cerrado, están bloqueados, pero van hablando de Él. Y Jesús en persona, el resucitado, el que existe y vive hoy, para ti, para mí, para la humanidad, para los sencillos, para los pobres, viene, se acerca y camina con ellos. Hablar de Él en la vida diaria es una señal del reino de Dios y una clave convocante del Jesús resucitado. La palabra del Señor continúa en este precioso relato del camino a Emaús. Dice el versículo, justamente estamos en Lucas capítulo 24, verso 21 en adelante, los discípulos hablando con ese Jesús que todavía no identifican, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no lo vieron. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de Él decían. Y llegaron a la aldea donde iban, y Él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. He leído Lucas capítulo 24, desde el versículo 21 hasta el versículo 29. Miren lo que pasa aquí. Jesús los exhorta en el sentido de urgirlos a pensar bien esto, pues ya estaba dicho. Desde el misterio de su presencia aún no revelada, les llama la atención. Y aquí hay algo precioso, hermanos y hermanas. Me encanta lo que Lucas registra acá. Dice que Jesús, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de Él decían. Ay, hermanos y hermanas, hermanito, hermanita, más allá de la iglesia que tú seas y del país donde estés viendo esta reflexión de la palabra, qué importante es que sigamos este inspirador ejemplo de Jesús, en el sentido de que las iglesias y comunidades de fe cuenten con liderazgos capacitados para conocer y exponer acertadamente, desde Moisés pasando por los profetas, llegando al nuevo pacto, para demostrar quién mismo es Jesús, para orientar a los desorientados, dar ánimo a los decaídos, para traer la luz de la resurrección a gente que vive en las tinieblas de sus búsquedas. El domingo de resurrección demanda una espiritualidad mística y piadosa, contenida en lo que ya expresé en el primer punto: hablar de Él, pero también de una espiritualidad seria académicamente hablando,
para poder explicar con solvencia las palabras de Jesús. Una espiritualidad clara y diáfana, intelectual también, pero espiritualmente también. Tanto intelectual como espiritualmente. Es imposible pretender hacer que el corazón de la gente queme solo con buenos ritmos y liturgias. Es imposible abrigar el corazón de la gente solo con un servicio dispuesto a dar la vida misma por los más pobres. Se requiere de saber y escuchar las palabras de Jesús. Por eso dice, el verso 32. Miren. 32, y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando abría las escrituras? ¿No ardía nuestro corazón? Cuando Él, que ha sido Jesús, que vino a caminar con nosotros mientras hablábamos de Él, vino y nos explicó las palabras a lo largo de toda la ley y los profetas. ¿No ardía acaso nuestro corazón cuando Él abría las escrituras? El reino de Dios, hermanos y hermanas, que es de vida y no de muerte, se hace más palpable cuando las palabras de Jesús contenidas en los evangelios acompañan nuestro camino de vida cotidiano. Cuando escuchamos sus palabras como parte de la vida diaria, es que el reino de Dios se hace más palpable en nuestra vida. Y a Cristo el resucitado lo podremos ver cuando hablemos más de Jesús y escuchemos sus palabras. Ahí nuestra fe se despertará y resucitará de toda costumbre, de toda frialdad costumbrista, religiosa, por más evangélica que sea. Escuchar sus palabras. Escuchar sus palabras. A lo largo de los profetas, desde Moisés, dice que empezó, siguió por los profetas y toda la escritura. Eso hizo que el corazón de estos confundidos, perturbados y derrotados discípulos se encienda y encuentren al Jesús resucitado mientras iban rumbo a una nueva primavera. Entonces, una segunda pauta importante, escuchar sus palabras todos los días. Jesús los exhorta en el sentido de urgirlos a pensar. Piensen bien, estaba dicho esto. Cuando las palabras de Jesús son dichas, hermanos y hermanas, siempre causan algo. Cuando leemos sus palabras, las comemos, las probamos. Pedro en su momento ante estas palabras dijo: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Estas son las palabras, las que hacen que el corazón del ser humano se encienda y arda por las cosas espirituales y por el reino de Dios. Esas palabras que Jesús dice a estos perdidos discípulos en ese camino a Emaús, es que les enciende el corazón. Cuando hablemos más de Jesús y escuchemos sus palabras, nuestra fe vivirá, despertará y resucitará para un nuevo encuentro con Él y un nuevo compromiso. Me hago esta pregunta: ¿por qué tanta mediocridad y desencanto entre nosotros, los seguidores y seguidoras de Jesús en el siglo XXI? ¿Por qué tanta mediocridad? ¿Por qué tanta indiferencia y rutina? Se predica una y otra vez la doctrina cristiana. Se crean excelentes producciones musicales con el mensaje de Jesús. Miles de escritos en muchos formatos sobre la persona y obra de Jesús. Millones de videos como este que usted está viendo este día, de altísima calidad referente a la obra de nuestro Señor. Es decir, no faltan palabras, recursos ni celebraciones. Nos falta una experiencia más viva de alguien que no puede ser sustituido por nada ni por nadie. Jesucristo el resucitado, cuyas palabras deben acompañar nuestro camino diario y también
cuya presencia nos hace que hablemos de Él como parte de nuestro día a día. Ahí nuestra fe va a resucitar, hablando de Él día a día, como dijimos al principio. Y en segundo lugar, escuchando sus palabras para que las mismas hagan arder nuestro corazón. Y alguien dirá, ¿y cómo es que escucho las palabras de Jesús? Bueno, aquí están, aquí están. Haga del estudio de la palabra un espacio significativo en su vida. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra es fundante para una resurrección de la fe. Qué hermosas revelaciones del Evangelio. Hablar de Él en el día a día. Ahí, en esa invocación, Él viene y en persona nos acompañará en esos caminos, en esos peregrinajes. También acabamos de decir, escuchar sus palabras. Es la única forma de que el corazón nuevamente se encienda. Pero también hay una tercera pauta que quiero dejar esta mañana. Discernir su presencia en la vida diaria. Discernir su presencia en la vida diaria. Miren lo que dice Lucas 24, que es el texto que estamos trabajando el día de hoy, del verso 28 al 31. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciéndote, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos y aconteció, atención, que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Palabra del Señor. Llegaron a la aldea donde iban. Llegaron a Emaús. Jesús llega con ellos. Los acompaña hasta el final del camino, que para los discípulos será el inicio de otro más largo, el definitivo y final para sus vidas. Ha terminado el día, han caminado 11, 12 kilómetros, hay cansancio, aparte del sufrimiento de ellos. Llega la hora de la merienda, decimos en Ecuador, en otros lados dicen de la cena. Y Jesús merienda con ellos, como muchas veces lo hizo por 3 años. Y la última vez, hace poco menos de una semana. Eso generó en ellos, atención, una memoria gráfica, auditiva, visual de cómo Jesús partía el pan, de su tono de voz al hacerlo, de la postura que tomaba. Hay memorias permanentes desde estas claves tan sensoriales, porque la memoria sensorial también, y estos discípulos no son la excepción. Hermano, hermana, esto siempre suena como alusión a una Eucaristía, una Santa Cena, pero ¿saben qué? No debemos tomarlo literalmente así. Fue una comida normal, al final de un día intenso, cansado. Una casa normal, en la que se parte un pan común y corriente, en las que estas dos personas reconocen a Jesús porque sus ojos les fueron abiertos. Se ha hecho la sugerencia hermosa de que tal vez aquellos dos habían estado en la multiplicación de los panes y los peces, y cuando Jesús partió el pan en su casita, recordaron y reconocieron su gesto. No es solo en la mesa de la comunión donde nos podemos encontrar con Cristo. También puede ser en la mesa de nuestro comedor cotidiano, donde está el pan, donde no falta una oración, se supone, de gratitud por la provisión. Ahí es que habla Dios. Ahí también podemos encontrar a Dios. Ahí podemos discernir la presencia del Cristo resucitado.
Y bueno, el texto cierra de manera maravillosa, ¿no? Atención, qué cosa. Levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo les habían reconocido al partir el pan. Verdaderamente había resucitado. Bendito sea el nombre de Jesús nuestro Señor. Oiga, me llama la atención algo. A esa misma hora se volvieron a Jerusalén. 11, 12 kilómetros de vuelta. Eso es serio. Ahí no habían taxis. No habían celulares para comunicarse. Otra vez de vuelta. Qué cansancio tremendo. Pero ¿saben qué? Cuando la pasión del reino de Dios quema el corazón por la palabra del Cristo resucitado, no hay distancia y no hay hora que uno lo contenga para el servicio, para la comunión, para reagruparse. El cristiano vive siempre y en todas partes en un mundo que está lleno de Cristo. Nos habla de cómo estas personas, cuando recibieron tan grande alegría, se apresuraron a compartirla. Eran otros 12 kilómetros de vuelta a Jerusalén y ya de noche, pero no podían guardarse esta buena noticia. El evangelio no es nunca del todo nuestro hasta que lo hemos compartido con otros. Nos habla de cómo, cuando por fin llegaron a Jerusalén, encontraron a otros que habían tenido también esta experiencia. Se había aparecido ya Pedro. Ya conversaban verdaderamente. Y ellos llegan: sí, es cierto, a nosotros nos acaba de pasar esto. Y ellos están sudorosos, cansados, sus pies polvorientos. Y desde ahí hablan de que ellos también estuvieron con Jesús, de que iban hablando de él, de que al principio no le reconocieron y que sus palabras hacían arder su corazón, hasta que en la partida del pan se dieron cuenta que era él. Hermanos amados, hay que saber discernir la presencia de Jesús en lo cotidiano de la vida, porque Él siempre está. Cuando tú y yo estemos hablando de Él, no porque nadie nos obliga, no como ejercicio religioso, no. Hablando de Él, de nuestra experiencia con Él, en el día a día, de cómo es Él. Cuando estemos escuchando sus palabras, así como los discípulos escucharon desde Moisés en adelante, nuestro corazón quemará y nuestra fe resucitará. Y ahí será más fácil discernirlo día a día, porque Jesús está caminando con su pueblo hasta que Él venga. No nos ha dejado, está vivo, ha resucitado. Hermanos y hermanas, felices Pascuas, feliz Domingo de Resurrección. Pero otra vez, hablemos de Jesús en la vida diaria. Unos querrán evangelizar, hágalo, hay que evangelizar. Otros quizás no, pero hablemos de Jesús. Cuando hay una relación con alguien que amamos, hablamos de Él. A veces para el esposo enamorado es fácil hablar de su esposa. Para la esposa que ama al esposo es fácil hablar en el día a día del esposo. Para los padres que amamos los hijos es importante y lindo. Fluye nomás hablar de los hijos. Para el hombre, la mujer que ama su trabajo siempre está hablando de su trabajo. Una pregunta: ¿por qué no hablamos así de Él, de Jesús? ¿Es que no le amamos? ¿Es que nuestra relación es tan badulaca y tan mediocre que está amarrada al templo? Y nos da vergüencita decir: soy cristiano, Él es mi Señor, lo amo, le sigo y le sirvo. Cuando hablemos de Él, el Cristo resucitado vendrá a caminar con nosotros nuestros caminos. Segundo, cuando escuchemos sus palabras con atención, nuestro corazón se encenderá y dejaremos esa mediocridad posmoderna cristiana del siglo XXI. Y seremos hombres y mujeres del reino de Dios,
¿Por qué? Porque nuestro corazón estará encendido con las palabras del Cristo resucitado. Y no solo eso, cuando hablemos de Él, nuestro corazón esté quemando por sus palabras, podremos discernirlo en los días a días, en el día a día, en la actividad cotidiana que todos tenemos, empezando desde la mesa y continuando por todos los senderos que vayamos. Hablar de Él, escuchar sus palabras, discernir su presencia. Cristo ha resucitado. Esta mañana, bendito Jesús, pedimos perdón, porque a veces no hablamos de ti. Hablamos de todo menos de ti. Perdónanos. Perdónanos, Señor, porque a veces tenemos espacio para muchas cosas, pero muy poco espacio para tus palabras en nuestra vida, porque no estudiamos la palabra, no la leemos, no la memorizamos. Más pasamos tiempo viendo videos en YouTube, Netflix, y eso te ha desplazado a ti. Perdónanos, Señor. Que seamos un pueblo peregrino que habla de ti y que se nutre de tus palabras para que nuestro corazón esté encendido. Y Señor, perdónanos porque a veces tú estás allí, pero no sabemos verte, porque estamos desenchufados de tu presencia. Esta mañana, Señor, háblanos, danos una nueva oportunidad y que volvamos de cualquier otro camino que estamos yendo en dirección opuesta a tu reino. Bendigo a tu pueblo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos y hermanas, verdaderamente Jesús resucitó. Dios les bendiga. Gracias a la palabra que el día de hoy nos compartieron de la resurrección, de que nuestro Señor está vivo, que cada una de las cosas que hemos escuchado el día de hoy se quede en nuestros corazones, se quede en nuestra mente, que podamos compartir a las personas que tenemos a nuestro alrededor. Así que les invitamos a que todo lo que hemos aprendido el día de hoy lo podamos compartir. Y una forma de poder compartir la palabra de lo que hemos aprendido es estar atentos, conectándonos todos los días miércoles a partir de las 6:30, porque tendremos un estudio más amplio de lo que aprendimos el día de hoy domingo. Así que no se olviden de conectarse vía Facebook, están ahí los pastores para poder ampliar todo lo que se ha aprendido el día de hoy. También queremos dar gracias a cada una de las personas, a cada uno de los obreros de la Iglesia Evangélica Bíblica en el Inca, a cada uno de sus diezmos, a cada una de sus ofrendas. Que el Señor les multiplique, que el Señor les prospere. Gracias porque con su donación ustedes están haciendo que el reino de Dios se extienda mucho más. Ustedes conocen la obra de la Iglesia Bíblica en el Inca. Ustedes conocen la obra de cada uno de sus diezmos y sus ofrendas y el temor y temblor que tenemos al administrarlos. Así que les invitamos que no dejen de conectarse a los cultos virtuales, no deje de asistir, si es que puede, a los cultos presenciales también. Así que el día de hoy les deseamos un domingo especial. No olvide que de todo lo que ha aprendido el día de hoy, que nuestro Señor Jesucristo está vivo. Que el Señor les bendiga. Muchas bendiciones.